Hola, qué emoción estar contigo un día más, una semana más. Ya este es el tercer podcast de ¿Por qué? De nuevo quiero invitarte, si no has visto los dos vídeos anteriores, para que puedas ver un poquito acerca de lo que he estado hablando. Y hoy quiero hablaros acerca de por qué lo hago. En el episodio anterior me quedé hablando acerca de esa etapa donde quise dejarlo todo, donde pensé de que Dios ya no me escuchaba, quise hacer otras cosas, aunque todavía algo en mí guardaba la esperanza en las promesas del Señor. A la edad de 14 años, hasta los 16 más o menos, Dios me mandó diferentes personas con la misma profecía y ninguna de ellos se conocía, ninguno. Una parte de mí me seguía diciendo, no, Dios te ha llamado para eso, y la otra parte de mí me decía, no, eso se acabó, como el angelito bueno y el angelito malo, ¿verdad? En esa etapa de mi vida en España, con todo eso que pasé, yo oraba y yo no escuchaba nada, absolutamente nada, y pasé de sentirme, como decía, mimada por Dios, a un silencio horrible. Estaba leyendo en Jonás 2:4 en la versión TLA. Quiero leeros esto porque así es como yo llegué a sentirme. Dice así: llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo. Y dice, creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando estaba ya sin fuerzas, me acordé de ti y oré, y mi oración llegó hasta tu santuario. Cuando yo leí esto, obviamente me identificaba todo lo primero y la última parte era en fe, lo tengo de otro color. Para colmo, me empecé a sentir mal, enferma, rara. Y tomé la decisión de ir al doctor, de empezar a indagar qué era lo que me estaba pasando. Y cuando llegué al doctor me hicieron muchos tipos de pruebas en el cual salía que algo no estaba correcto conmigo. Después de pasar por varios doctores, se dieron cuenta de que había un cromosoma alterado en mí. Pues yo nunca había escuchado acerca de eso. Me mandaron con la doctora de genética. Recuerdo entrar a ese lugar con mis niños, con Roberto. Y cuando yo entré, la doctora de genética me miró a mí, miró a los niños y me dijo, qué suerte has tenido. Yo no puedo creer que tú tengas 2 hijos y que tus 2 hijos estén sanos. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tú no puedes tener hijos. Y me dice, es que he tratado muchos casos como el tuyo. Las personas que tienen ese cromosoma alterado, muchísimas de ellas no pueden tener hijos y se dan cuenta demasiado tarde. Tienen mucha suerte de poder tener 2 hijos sanos. Yo le dije, no, eso es Dios. En ese momento es como que entendí todo. Y toda la queja, todo el porqué, todos mis porqués se silenciaron por completo y se convirtieron en agradecimiento. Me senté a hablar con Dios y dije, wow, Señor, tantos años escuchando palabras de mentira. Fue la primera vez que pude ver, como por así decirlo, con los ojos de Dios, porque hasta ese momento yo me había visto desde el plan víctima, el plan de que me equivoqué, de que Dios no piensa en mí, de que por qué Dios me está permitiendo esto, porque es solamente un área, si Él me dijo que yo seguiría siendo de bendición, a pesar de mis quejas. ¿Cómo Él pudo aguantar mis quejas? No lo sé, porque mira que sé quejarme, pero bien. Y Él aún así me ama y me amó tanto, que aún así yo creo que Él tuvo ese silencio para decirme, tú no lo entiendes, pero yo estoy trabajando en ti. Que a pesar de que muchas veces no sabemos por qué pasamos por las cosas o por qué a veces tenemos un deseo en nuestro corazón, yo estoy convencidísima que cuando el Señor te pone un sueño, si tú estás en sus planes y en su voluntad y tú tienes un sueño, eso es porque Dios lo ha puesto. Tú no te lo inventaste, Dios lo puso. Y en ese momento pude ver cómo Dios me puso ese deseo a mis 23 años de ser mamá y después me dio la sorpresa, o sea, de tener un segundo bebé. Toda mi queja, toda mi amargura, toda mi depresión se convirtió en agradecimiento, y después de mucho tiempo me sentí amada por Dios, me sentí mimada por el Señor, porque Dios sabía en ese momento, y Dios siempre ha sabido, que si yo hubiese conseguido en el ministerio todas las promesas que Él me hizo, pero yo no hubiese podido ser mamá, me hubiese sentido igual que como me sentí. Y por eso el Señor se adelantó a todo, me concedió el deseo de mi corazón sin yo saberlo. En medio de ese silencio, yo le decía, Señor, ahora entiendo muchas cosas, pero tú no me has hablado, no me hablas.
no puedo escuchar tu voz todavía. Si tú realmente no quieres hablarme a mí, no me hables, pero manda a alguien para que me hable y me dé una palabra. Y esa fue mi oración por mucho tiempo, porque yo ya no sabía ni cómo orar, ni qué decir. En el año pasado, Roberto tuvo una gira en México. Hace una conexión en DF para Oaxaca. Él iba directamente a Oaxaca. Y a la vuelta, llega a casa, lo voy a buscar al aeropuerto y él me dice: mi amor, todo me ha ido muy bien, todo ha estado súper bien. Y me dice: pero me he encontrado con Nicky, y me empieza a hablar de un amigo que él tiene de hace muchísimos años, de la infancia, un tremendo profeta de Dios. Yo no tengo el honor de conocerlo, pero sí conozco a su familia. Y entonces cuando él me dice esto, me dice Nicky, y me dice: y me ha dado una palabra para ti. Cuando él me dice eso en el coche, en ese momento es como que se abre el cielo, el Espíritu Santo me tocó y yo empecé a llorar sin saber todavía lo que él me iba a decir. La presencia del Señor me inunda en ese momento. Roberto empieza a darme palabra. La palabra que me dio Roberto era la misma palabra que a mí me habían dado a los 14 años hasta los 16. La misma palabra que Dios me mandó varias veces, las mismas palabras. El mismo propósito, la misma promesa. Y Nicky no me conoce, no sabe nada de mí. Y aún así dijo: yo veo a tu mujer, veo a tu esposa hablando con Dios. Ella ha pasado cosas muy difíciles. Y le empezó a hablar todo lo que ella había vivido con Dios. En ese momento, Dios me toca, esa palabra toca fuerte en mi corazón. Y recuerdo que mi hijo Gabrielito me decía: mamá, ¿por qué lloras? Y yo: mi amor, Jesús me está tocando. Y él decía: Jesús, no la toques. Pero era por gozo, por alegría. El Señor había decidido volver a hablarme y volver a confirmar esa palabra en mí. Quiero hacer una pausa y quiero hablar contigo que me estás viendo. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero sé que el Señor me dijo que yo tenía que hablar de esto. Para mí no ha sido fácil, incluso cuando estaba hablando con mi amiga Laura, que es la que está aquí grabándome ahora mismo y me ha apoyado en todo esto. Yo le decía: Laura, hay cosas que yo en realidad no quiero hablar, y yo le he dicho a Dios que yo quiero guardármelas. Y yo le decía, pero a la misma vez el Señor me está diciendo que hable de lo que Él puede hacer. Si Él pudo hacer un milagro en mi vida tan inmenso, tan grande, para la ciencia sorprendente, si Él pudo hacerlo conmigo, yo tengo fe y tengo la confianza y la certeza de que lo va a hacer contigo. Así que sea lo que tú estés pasando, si estás pasando por una situación de ansiedad, de amargura, de depresión, de queja, de porqués, de esos 1000 porqués, yo quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos y le digas: Señor, quizá no entiendo el proceso, pero ayúdame a pasarlo, porque yo te amo, Señor, y todo va a obrar para bien, porque yo creo en tu palabra. Si tú has dicho esas palabras conmigo, yo quiero animarte a que sigas luchando, que sigas adelante, porque lo que Dios ha hecho conmigo, Dios no tiene favoritos. Todos somos sus favoritos, somos amados por Dios, comprados por su sangre. Déjame recordarte, las promesas del Señor no tienen fecha de caducidad. No se acaba su tiempo, Él no ha terminado contigo y Él va a cumplir lo que te ha prometido. Y si tú no puedes escuchar a Dios, Dios va a traer palabras para tu vida y recíbela de parte de Dios. Dios está contigo, Dios no se ha olvidado de ti. Y recuerda una vez más, Dios cumplirá su propósito en ti. Así que quiero animarte, mandarte un fuerte abrazo, muchos besitos y nos vemos en el próximo podcast. Que Dios te bendiga.